minutos, vámonos al análisis, vamos a tratar de entender qué fue lo que le pasó al equipo tabasqueño, a los Olmecas de Tabasco, por qué esos malos resultados cuando en la primera vuelta terminaron en tercer lugar, cuando se veía un equipo armado que podía dar más y termina en el último lugar, con resultados vergonzosos. Para atender el asunto, para meternos al análisis, he invitado a dos personajes que saben de béisbol, que saben del tema, y bueno, vamos a escucharlos a ver qué es lo que nos comentan. Al periodista Lauro Jiménez. Lauro, buenos días. Emanuel, buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. A Johnny García Gil. Johnny pues ha sido gerente administrativo del equipo, sabe, ha estado adentro, sí. Y bueno, pues también tiene experiencia. Johnny, buenos días. Buenos días, Emanuel, a tus órdenes, muchas gracias, te agradezco. Pues yo creo que es importante porque hay mucha molestia, enojo de los aficionados, porque en Tabasco hay afición. La gente va al estadio a ver a los Olmecas y quiere que su equipo haga un papel por lo menos decoroso. Si no puede estar en la final, por lo menos que pase a los playoffs, que tenga una actuación aceptable, ¿no? Y lo que vemos es que el equipo empezó bien y de pronto se vino en picada y nadie la pudo parar. Claro. Lauro, ¿a qué le atribuyes tú? ¿Qué fue lo que pasó según tu visión? Bueno, mira, Manuel, nosotros hemos estado al pendiente de todo en cuanto sucede, tanto adentro como afuera del equipo de los Olmecas de Tabasco. La labor de periodistas nos obliga a estar así al pendiente. Nosotros observamos un equipo de béisbol Olmecas de Tabasco que llega a la fecha del 30-31 de mayo en la posición de tercer lugar a solo 2 juegos del primer sitio, antes del llamado Juego de Estrellas, que es lo que hace parte del campeonato en la media temporada. ¿Qué pasa? El mismo equipo armado, como bien apuntaba tú al inicio de esto, estaba en esa posición. Ese mismo equipo logró ganar una desastrosa racha de muchas derrotas que vinieron a dar al traste con todo lo que se había planeado, con las expectativas que se había generado ante la afición, con las promesas de la misma directiva que decía que el equipo iba a trascender en esta campaña. No fue así, ya lo vimos al concluir la temporada, pero siento, y lo apunté en mi página de Facebook, lo apunté, de que ahí había pasado algo al interior del equipo, que el equipo estaba partido, que el problema, ¿qué pudo haber pasado? El problema venía del vestidor. Según información que yo pude obtener, había un grupo de jugadores que le estaban haciendo así como se dice, el caldo gordo a Enrique Che Reyes. Enrique Che Reyes, lo sabe Johnny, lo sabe gente, lo sabes tú, lo sabe mucha gente, que es un manager triunfador. Se luchó mucho porque él viniera, Monterrey no lo quería dar, inclusive fue a parar luego hasta Rieleros, opcionado también, pero a Tabasco no se lo querían dar, no sé por qué. El caso es que el Che Reyes llega, y cuando vino la vez pasada, el año pasado, antes de esta temporada, encontró al equipo en mala posición, con todo eso hizo buenos números. Eso propició que fuera contratado de inmediato. Eso le daba la ventaja al equipo de los Olmecas, pienso, de que tienes tu manager y puedes conseguir los jugadores que él quiera, para que de común acuerdo poder armar un equipo. A la vista de todos así era, pero quizás la disciplina que ponía el Che o la manera como manejaba incomodó a varios jugadores que empezaron prácticamente a remar a contracorriente, pues hacia atrás. O sea, se rompió el vestidor. Se rompió el vestidor. Los jugadores no aceptaron al manager y esto pues generó que se tiraran, que prácticamente, aunque lo traten de desvirtuar, aunque lo traten de decir por imagen del equipo, ahí había algo y se rompió el vestidor. Y pues sí, había gente, créeme, que pues tenemos que decirlo, que movían el pandero, porque son gente veterana, gente grande, de experiencia, que pesaban en el equipo. Pues te estoy hablando de Orantes, de Gaudencio, del Chorovis Cervantes, de Maribán Santana y de la O. Pero también la directiva no supo hacer nada, Lauro, no intervino la directiva. A ver, ¿cuál es la visión de Johnny García Gil? La pregunta está haciendo, permíteme, Lauro, que ahí como se pierde el vestidor es porque la falla fue en los directivos, en este caso Walid Agdú. Walid Agdú tenía que tener contacto siempre, tanto con el vestidor y tanto como los aficionados. Él nunca lo vi yo, ni en el estadio, dentro del estadio, él se mantenía a manejar la pantalla,
la pantalla adentro con 3 personas que lo cuidaban en la puerta, viendo juegos de Grandes Ligas, yo creo, otra cosa. Nunca se dedicó a estar en el vestidor, a estar en comunicación con el jugador. El jugador es muy importante tenerlo, hacer los mítines, hacer las pláticas con ellos para ver cómo están, qué les pasa, estar pendiente. Olvidaron el vestidor y ahí vino lo que dice Lauro. Ya se armó una... ¿Tú coincides en esa parte? Yo coincido que en al esa interior parte. hubo esta fractura. Sí, muy bien, que ahí la falla viene de parte del presidente del equipo, porque desgraciadamente, como dicen ellos, van a hacer una limpia, pero los cambios que vinieron malos, los culpables son ellos, porque ellos contrataron a esos peloteros, ellos aceptaron ese cambio. Se ha comentado mucho Raúl Cano, que ha sido el que ha manipulado, el que ha determinado incluso la venta de los jugadores, etcétera. ¿Qué tanto hay de eso? Se ha hablado y se ha dicho, y Juan Luis Dagdú ha dicho que él es el que autoriza los cambios. Yo no creo. Ahí tiene 3 cabezas eso, ahí todos mandan. Hay un consejo, por ejemplo, Carlos Dagdú está en Judetap, es el director de Judetap, está el presidente del consejo y está también, maneja la liga tabaqueña. ¿Quién es la máxima autoridad? Digamos, ¿quién tendría el mayor peso? Pues ahí Juan Luis Dagdú. Juan Luis Dagdú. No. El presidente del consejo el presidente del consejo es Carlos Dagdú, porque es el representante del gobierno del estado. Él es el director del Instituto del Deporte. El gobierno posee el 98% de las acciones, el 1% es de uno de la familia Rosique y el otro de Evelio Brito. Evelio Brito, de un señor de Cuatza, de Veracruz, no sé dónde es. Sí, Evelio Brito, o sea, así es, porque así está constituida la sociedad. Entonces, el gobierno pone como representante a Carlos Dagdú, que es el director del deporte y es el presidente del consejo, quien debe dar la última palabra en cuanto a todo el tipo de situaciones que se dé. Quien tendría que haber dado la cara a intervenir es Carlos Dagdú. Él es el presidente del consejo. Quien falló por los resultados es Carlos Dagdú. El que, quizá porque no intervino a fondo como debió ser, porque el que es el presidente ejecutivo y el que su hermano, ¿no? Y el que debería de dar prácticamente los resultados inmediatos sería él. ¿Por qué? Porque él es el encargado de autorizar los cambios, las ventas de jugadores, inclusive él fue el que autorizó la asunción como manager de Alonso Telles, que también la cuestionamos que no era, porque tan es así que Alonso Telles hizo una racha, el Che Reyes, de 29 ganados y 35 perdidos, con un -6, y Alonso Telles tuvo 17 ganados y 30 perdidos. No es posible que se mantenga cuando estás en plena lucha a un manager que entró de relevo, lo ratifiques y lo dejes para toda la temporada. Yo creo que la llegada de Alonso Telles fue de manera abrupta, porque no es lo mismo dirigir en las ligas instruccionales, en las ligas de desarrollos, que venir a darle un equipo que ellos habían conformado de nueva cuenta con esos cambios que mucha gente ha censurado, ha cuestionado esos cambios, porque los cambios son para mejorar, pero curiosamente cuando se hicieron los cambios el equipo no estaba en último lugar, y cuando se hicieron los cambios el equipo se cayó y se fue hasta el último lugar. Esto lo desmantelaron. Sí, se equivoca la directiva, ¿no? Se equivocaron en los cambios. Totalmente se equivocaron en los cambios. ¿Saben qué? 6 jugadores, tengo entendido. Sí. Se desesperaron. De tu desesperación. Pero ¿cómo cambias a un equipo, a jugadores que te están dando resultados? Claro, y a la misma zona donde estás tú jugando. Se lo pasan a Veracruz, a Mario Iván Santana lo pasan a Puebla, y si estás en la pelea, ¿cómo vas a reforzar a equipos que van a encontrar que están peleados contigo? ¿Johnny fue a propósito? Pues ahí hay muchas dudas. Bueno, porque no tiene lógica, hay una situación. Desmantelar el equipo para que le fuera mal y favorecer a los contrincantes. Eso ya sería una locura, Emanuel. Yo te voy a decir una cosa. Juan Luis nos dice en una rueda de prensa que en el cambio de Piña, que es uno de los más cuestionados, nos dice que Piña nada más iba a tener 5 o 6 salidas, cuando mucho. Y que sin embargo al Hacha Castillo lo iban a tener jugando todos los días. Hasta ahí era válida la opción. Piña ganó casi todas las salidas que tuvo, los 5 juegos. La afición no se le entera a la afición si fueron cambios definitivos. No son cambios definitivos. Cambios definitivos por quien vienen. Porque la mayoría de jugadores que recibieron, vino ese muchacho Watson, no sé cómo. Solamente Bobadilla vino lesionado, y aquí hay una bomba tremenda. Viene Luis Ignacio Ayala, lo trae a Luis Ignacio Ayala, pues un excelente pitcher de Grandes Ligas con posibilidad de volver a regresar. Viene lesionado
Luis Ignacio Ayala se va al día siguiente de que termina la temporada y regresa porque está malo de unas vértebras y viene la operación o el tratamiento, viene a costa de los Olmecas cuando no tuvo pocas actuaciones. Pues no tiene lógica. Pues no tiene lógica, claro, pues voy a traer un jugador que está lesionado para que yo le pague su recuperación. ¿Y cómo va a dejar ir a otro que está teniendo resultados? Exactamente, está lo que estamos diciendo, es ilógico. Por eso digo, es a propósito, sí, claro. La directiva lo hizo a propósito. Claro. ¿Quién decide? ¿Carlos Dagduc? Juan Luis Dagduc. Juan Luis, en este momento el que decidió fue Juan Luis. Pero también tuvieron que consensuarlo con Carlos, porque es el presidente del consejo. Falta de experiencia de los hermanos. Totalmente. Dagduc. Considero que así es, porque que es la falta de experiencia lo que está llevando a cabo esta situación. Mucha gente cuestiona que hay que hacer una limpia en la directiva, lo que sea. Dicen que perdiendo se aprende, pero no podemos pasarnos toda la campaña. Pues si cada temporada tuvo 6 años más rato, después de 6 años Andrade, después de 6 años Granier, y 6 años que se pasaron porque ya el béisbol se politizó. Ya está politizado. Cuando era iniciativa privada, nosotros defendimos a capa y espada del equipo para que no se fuera de aquí, porque hubo un personaje que merece todo mi respeto, que es don Humberto Tapia, que fueron 86, 89, era un solo dueño, éramos 5 trabajadores en la oficina, teníamos que agarrarlo con todo porque no había quien comprara el equipo ni nada. Y ese señor, que para mí es uno de los hombres que deberían hacerle un reconocimiento porque puso todo su capital. Y arriesgó un fanático del béisbol. Es miembro del consejo. Y trajo es miembro del consejo y nunca lo tomaron en cuenta. No tomaron a Don Beto en cuenta, lo desplazaron los hermanos Dagduc. Totalmente. Nunca tuvo comunicación con ellos. ¿De plano tanto así? Tanto así, cuando una persona de experiencia, una persona que hace los momentos sanamente. Que sabe que tiene... Claro, tiene mucho conocimiento. Mucho que decir. Y él conoce bastante. Él siempre insistió y estábamos viendo que viniera Delgadillo. Se lo bloquearon a través de Raúl Cano. Le digo a Raúl, tráete a Delgadillo y pues puede hacer este movimiento. Y no, lo bloquearon. Don Beto se retira del Centenario, nada más regresa el último día de la temporada. Sale del parque, la gente lo recibe, lo abraza. El cariño, porque se necesita tener carisma para un presidente de un equipo, tanto con los aficionados como con los jugadores. Y Don Beto siempre lo tuvo con eso. No hubiera resultado, pero Don Beto tuvo algo muy significativo que quería mucho en el pelotero tabasqueño. Fueron 14 jugadores tabasqueños que debutó en el 88. Y ahí está, que llegaron hasta el campeonato Lázaro Tiqué, de Enrique Herrera, Juan Romero. Fueron hechuras de Humberto Tapia a través de la Liga del Golfo Caribe, que te acuerdas, Lauro, que se jugó. Entonces hay que darle seguimiento. Ahorita los Olmecas tienen muy buenos prospectos en la liga donde fueron campeones, pero no le dan el seguimiento, no le dan la oportunidad. ¿Por qué, Johnny? ¿Falta de experiencia? ¿Volvemos al mismo tema? Los jugadores se hacen jugando, no se van a hacer en la banca. Si lo meten, ¿qué hacían aquí? Entraba Carlos Morales a batear, Carlos Morales se ponchaba, ya no lo volvían a meter hasta dentro de 8 o 10 días. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con Carlos Morales? Lo lleva Delfín, lo lleva Félix Fermín, lo ponen a jugar, guantes de plata, decide partido, ahí están los playoffs, 3 años consecutivos bateando arriba de 300. Eso es una muestra que debe decirlo, que hay que darle oportunidad a la gente joven jugando. ¿Cómo comienza el Diablo Rojo de México? Con novatos. Ahí van perdiendo, pero cuando se prenden, ahí están los resultados. Bien, entonces, para ponerle nombre y apellido y nos quede claro, ustedes ven responsabilidad en Carlos Dagduc y en Juan Luis Dagduc. Se equivocaron los hermanos. Ellos son los directivos. Son los responsables de la catástrofe. Para eso los pusieron, para que estén al frente del equipo y para que lo llevaran a buen término. Se equivocaron en las decisiones y ellos son los responsables de los resultados. Sí, le está quedando muy mal al gobernador porque ya ve cómo está la situación y el esfuerzo que está haciendo el gobierno del estado. Además, la plantilla laboral que tiene el equipo Olmecas es totalmente exagerada. Son como 120, 130 gente. Hay gerentes de pasillo, gerentes de estadio, gerentes de todo, de concesiones, de todo. Y ahí tampoco hay resultados. No, bueno, los resultados sí los hay y son vergonzosos. Sí, vergonzosos. Vergonzoso como vergonzoso fue también ver en el hipódromo de la Ciudad Deportiva, ver a un grupo de niños con su mamá pidiendo dinero para ir a una competencia de béisbol infantil. En la puerta del Estadio Centenario igual, cuando regalaban ellos los boletos a la dependencia de gobierno, regalaban los boletos, y llegaba esa gente, en lugar de ir al estadio, se ponían allá afuera a vender los boletos. Tú lo viste, Lauro. Sí.
cuando eso podían haberle dado a sus niños boletos para que lo vendieran y con ese dinero irse al campeonato que iban a hacer a Minatitlán. Bueno, el tema del deporte también es un tema polémico, no se ven resultados, se decía que el periodo de Melchi Franco había sido desastroso y muy cuestionado. Bueno, pues ahora el de Carlos Dagdú se empiezan a señalar también, a recibir cuestionamientos al respecto, pero bueno, ese es otro tema y no nos desviemos del béisbol. Vamos a la pausa. Quiero decirles que sigo recibiendo los comentarios del auditorio, gracias por participar, nos están marcando al 315-2223 y están comentando en relación a los resultados de Olmeca, porque la gente, insisto, está enojada, y bueno, pues también vamos a escuchar qué dicen y quién piensa. Por ejemplo, Anita García Burelo comenta: en Tabasco hay jugadores con talento como Ramón Morales, el cual está dando buen partido con los Delfines de Ciudad del Carmen. ¿Y dónde están los hermanos Ramón Ross? Que estos igual están jugando fuera del estado, no que en los Olmecas prefieren pagarle a extranjeros si no hay jugadores tabasqueños que no son valorados en su tierra y en otros lugares sí. Aquí un poco lo que ustedes decían, ¿no? Que se fuera más con la gente del local y que pues por lo menos está dando resultados como los que menciona Anita García. Candelario Pérez Martínez dice: desde que el club de los Olmecas de Tabasco es manejado por la mafia política, desde ahí ha sido un fracaso. Los dirigentes tienen la obligación de dar a conocer cuánto se le paga al manager y a cada uno de los jugadores, porque es dinero del pueblo que se utiliza. ¿No se sabe? No se sabe cuánto es la nómina, cuánto gana el manager. No se sabe cuánto le da el gobierno del estado. Se sabe cuánto le da. Pero no cómo se distribuye el recurso. No tendría que ser transparente esta información. En Estados Unidos uno sabe cuánto gana cada jugador. Juan Luis dijo a un inicio de campaña de que iban a tener desde el arranque un portal de transparencia donde se iban a poner todo lo que, cómo se manejaban los recursos del equipo. ¿Qué ha pasado? ¿No ha cumplido? No, yo no lo he checado, pero en realidad, hasta ahorita que me estás diciendo tú de nueva cuenta, dinero público. Debe de estar. Debe estar. ¿Dónde se está aplicando ese recurso? Los ingresos. Tú decías, hablabas de todos los salarios. Los salarios no lo pueden, nadie no lo puede saber, eso cada jugador lo sabe, por las cuestiones de seguro social. Es muy delicado comentar esto por parte del Seguro Social, porque el Seguro Social tiene la obligación de asegurarlo, pero ya no puede pagar un seguro por 100,000 pesos, 150,000 pesos, no puede asegurar, no puede, el seguro no te acepta, el seguro tiene que ser porque ya entraría en una calidad de profesionista. Bien, vamos a la pausa, regresamos, seguimos en el análisis.